a buscar la lectura en 2 Corintios capítulo 10, verso 15. Y quiero entrar a la palabra y ver cómo el Espíritu Santo me ayude a comunicar esta verdad. Estamos hablando de fe en los diferentes ámbitos, diferentes niveles, diferentes dimensiones. Y la palabra es tan rica en su suministro que cada vez, 2 Corintios 10, 15, cada vez Dios nos impresiona más con su verdad. En 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer el verso 15, pero vamos a leer un poquito antes para que podamos conectar con el contexto, para no caer en un solo verso por paracaídas y podamos comprender lo que el apóstol está enseñando antes. Como dice Calviño, son un poco, lectura un poco amplia, pero conviene al alma leer las escrituras. 2 Corintios capítulo 10, dígame si usted llegó. Vamos a leer desde el verso 7. Le recomiendo leer todo el capítulo. Sabemos que las escrituras originales no tienen capítulo y versículo, sino la Biblia, por causa de las traducciones, para ayudarnos a memorizar. Así que lea corrido siempre, no haga caso muchas veces de los subtítulos, porque los subtítulos nos condicionan. Amén. Los subtítulos lo puso un hombre, no lo puso el Espíritu Santo. Un hombre que entendió que de lo que se estaba hablando era de eso. ¿Entiende? Pero no son palabra de Dios. Amén. Los subtítulos, la mayoría están muy sesgados por una mente religiosa católica. Así que, aunque la vemos, pero no nos interesan mucho los subtítulos. Nos ayuda un poco, pero no es palabra de Dios. Es lo que quiero decir. Amén. Entonces, dice 2 Corintios capítulo 10, verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Dígame si está ahí conmigo. Voy a volver a repetir otra vez. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos. ¿De quién? Dile que está a tu lado, yo soy de Cristo, pero tú también eres de Cristo. Tú eres de Cristo y yo también soy de Cristo. Así que lo primero que se cae es que mi vida es mía, yo hago con ella lo que quiera, porque no somos nuestros, sino que somos de Cristo. Yo soy de Cristo, usted es de Cristo y todos somos de Cristo. Si estamos si creemos si dependemos de y si nos sometemos a, si no, es pura retórica. Amén. Ahora, el verso 8, seguimos. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Vea que iglesita, vea que discípulo, que sigo espiritual. Como que Pablo era fuerte por carta, pero cuando venía era débil, y que lo que hablaba, ya ellos estaban hartos, o era palabra de menosprecio. ¿Estamos entendiendo? Ese era. Decían, su presencia corporal es débil y la palabra menospreciable, o sea, sin importancia. El verso 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona. Mire cómo Pablo destaca que quien estaba metiendo esa cizaña era una persona. Tenga en cuenta tal persona.
¿Qué debe de tener en cuenta? Que así como en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos ¿a qué? A contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Oiga, ¿qué medida? La persona orgullosa, con tendencia al orgullo, al exhibicionismo, siempre se mide. Pablo está diciendo que había un tipo de persona, ¿verdad?, en esta casa, que se medía consigo mismo y se comparaba consigo mismo, no con Cristo. Entonces siempre a su criterio ellos siempre eran los mejores, incluyendo mejores que Pablo, que los apóstoles, porque su medida no era Cristo, sino ellos mismos. Esa es una característica esencial de una persona orgullosa, prepotente y pretenciosa. Siempre se está midiendo sus logros, sus valores en sí mismo. Esta es una falla de carácter que tenían ciertas personas de los Corintios, a lo cual Pablo está escribiendo esta carta para corregir este asunto. Nosotros no nos medimos, yo no me mido con Nancy, ni Nancy se mide con Daisy, ni Daisy se mide con Gloria. Tenemos un metrón, es Cristo. Él es nuestra medida. Y todos estamos creciendo hasta que todos lleguemos. Algunos van más rápido, otros van más lento, pero todos vamos a esperar y todos vamos a llegar a lo que Dios quiere, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar y a llevar a su término. ¿Usted lo cree? El verso 13 dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Quién es esa regla? Diga: Cristo. Está Cristo, y en la forma práctica, la regla es Cristo en esencia, y en manera práctica es la expresión del amor sincero. Esa es la regla que Dios nos ha dado. Amén. Entonces Pablo dice: no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos, y este es el texto central de que le digo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Volvemos a leer el verso 15. Si pueden leer conmigo todos en voz alta, a la medida que pueda, el tono de voz que pueda, que dice, por eso le digo, y siga, porque ahí usted va a entender más el contexto de lo que está hablando. Pero quiero que destaque en su Biblia física, si puede subrayar, dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Pero subraya esta parte: esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Voy a hablar con el tema fe que se evidencia en honra. Fe que se evidencia
en honra. Amén. El apóstol dice que él esperaba que ellos crecieran en fe, para que así puedan tener un sano reconocimiento a Dios y también un sano reconocimiento de la gracia que Dios le ha dado al cuerpo por medio de sus líderes, o como nosotros llamamos los hermanos mayores, ¿verdad? Que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los mentores. Diga, hermanos mayores. Ellos son hermanos mayores porque Dios en gracia lo ha posicionado en autoridad para ayudarnos a crecer en la fe. Y la manera en que Dios pues nos suministra su gracia es por medio de su palabra. Primero en Cristo, pero estamos hablando de manera práctica, ¿verdad? Por medio de su palabra, por medio de su vida, por medio de su palabra. Y cada uno de nosotros somos dones también dados al cuerpo. Dones que tienen dones. Dones que tienen dones que deben de usarlo para beneficiar al cuerpo y para traer gloria y honra y alabanza a Dios. Y solamente a Dios. Amén. Ahora, el apóstol Pablo está enfrentando una crisis en esta congregación. Una crisis de honra a Dios, porque si usted lee los primeros capítulos del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Primera de Corintios, ya estamos aquí en Segunda de Corintios, ya la cosa se está arreglando en la segunda carta. Y todavía mire lo que está corrigiendo, un asunto de honra a su llamado, a su liderazgo. Él no lo está reclamando, él está enseñando, porque la honra no se reclama ni se exige, se enseña y se modela. Amén. Y desde el principio vemos que Pablo le está corrigiendo su deshonra al Espíritu Santo, al mismo Evangelio, al mismo Cristo, porque ellos vivían de una manera carnal. ¿Recordamos eso? Al vivir de una manera carnal, dice que andaban en divisiones, en chismes, en contienda. Incluso algunos estaban en pecado, en inmoralidades, en cosas muy feas. Y Pablo pues lo reprendió fuertemente y dio órdenes para que ellos fueran sanos en la fe. De hecho, Pablo también le suelta a Timoteo cuando lo asigna para que pastoreara en Éfeso. Le dice, corrige, amonesta para que ellos sean sanos en la fe. Amén. ¿Por qué? La corrección es como lo que es un medicamento para nuestro cuerpo, ¿verdad? Que muchas veces no es muy agradable, pero es conveniente a nuestro cuerpo. Diga conmigo, sanos en la fe. Es que no tengan mezclas, que no tenga contaminación con lo que es el hombre caído o el mundo, como hemos estado hablando en las semanas anteriores, sino que ellos puedan ser puros y conforme a la regla, que Pablo dice, conforme a la regla, ¿verdad? Conforme a la medida que se nos ha dado como regla. La medida es Cristo, y esa regla para llegar a la medida es la expresión de vivir en amor. Amén. Diga, Cristo es la medida. Así que si quiero saber, ¿verdad? Si voy a la medida, si quiero tener una medida, tengo que tomar la unidad que se me da para saber la regla. Amén. Si por dónde voy, si es una cuarta, si es una libra, si es 2 libras. ¿Cuánto me doy a entender? O si es en gramos, o si es como sea. Ahora, la medida es Cristo y la regla es el amor. Amén. Así que si queremos medirnos, tenemos que medirnos con las reglas del amor. La expresión del amor. Siempre viéndonos frente a la regla del amor, nuestra expresión de amor, vamos a saber cuál es nuestro crecimiento en la fe. El apóstol está aquí lidiando con una crisis en la iglesia de Corintios, porque ellos tienen muchos ayos, tienen muchos maestros, admiran a gente grande y poderosa, y que tiene mucha influencia, a grandes evangelistas, y a cualquiera que llegaba ellos lo llamaban padre, le rendían honores, le daban ofrenda, lo admiraban, pero a su padre espiritual, primero su padre celestial, no vivían conforme a la regla del amor. ¿Me doy acá? ¿Están conmigo acá?
que era para honrar primero a Dios y al Espíritu que estaba en ellos. Pero hablando prácticamente que es lo que Pablo está confrontando dentro del contexto histórico, dentro del contexto escritural, perdón, lo que está confrontando aquí es la deshonra a la autoridad del apóstol Pablo. Amén. Así que él comienza a corregir esto y lo hace de una manera tan linda, tan tierna, pero a la vez tan fuerte y tan firme, porque él le dice, le corrige las deficiencias, pero también le dice que él espera. Diga, Dios espera y alguien espera. Diga que yo espero de ti y yo sé que tú esperas de mí. ¿Alguien dice amén? Así que Pablo dice que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Y que lo diga Pablo, sabemos que no era nadie que tenía hambre de reconocimiento. ¿Está conmigo? Porque Pablo, un hombre de gracia, entendido en la verdad presente, un hombre humilde, amén, que a esta iglesia Pablo no le cogía ofrenda por causa de que conocía el corazón de ellos, que no eran muy sinceros, que lo que hacía su mano derecha lo sabía el mundo y su plenitud. ¿Me está entendiendo? Por eso Pablo decía, esta es una gloria que ustedes no me van a quitar. Yo trabajo con mis manos para no serle gravoso, pero tengo que enseñarle que esto de la honra es un principio de reino, es un principio eterno. Y que ustedes lo quieran aprender o no, se lo tengo que enseñar. Amén. Pero Pablo, ahí mismo, usted lo puede seguir leyendo, él le está hablando de la honra, le está enseñando y está, por ahí hay otra lección que dice que él defiende su apostolado y saca todas las evidencias de que él es un apóstol de Cristo, que ha recibido revelación, que es un hombre realmente genuino, que no es una copia. Pero ve allí que había gente que buscaban su propia gloria, su propio nombre, que se medían consigo mismo. Había gente así, ¿verdad? Pero Pablo decía, nosotros no nos vamos a gloriar desmedidamente. Pudiéramos gloriarnos porque el evangelio ustedes lo escucharon por primera vez a través nuestra, conocieron la gracia porque nosotros le llevamos el evangelio, pero no nos vamos a gloriar desmedidamente. Y después decía en otro lugar, el Señor nos libre de gloriarnos en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Entonces, que Pablo diga que él expectaba que en algún día los corintios pudieran tener una honra para él y él ser engrandecido en el corazón de los corintios, es mucho decir. Amén. Es mucho decir. Y hay que buscar el sentido espiritual, porque ¿qué significa en la boca de Pablo ser engrandecido? No es lo mismo que pudiera significar para nosotros cristianos modernos y pastores modernos. Ser engrandecido para muchos de nosotros en esta era es, bueno, ser enriquecido, que me den ofrenda grande, que me siembren el carro o la jipeta. Pero para un apóstol genuino no hay mayor grandeza que pueda recibir y mayor honra que obedezcan la palabra que se le enseña. Que vivan la palabra que se le enseña. Por eso un apóstol verdadero lo que cuida es la fe de aquellos que están bajo su autoridad. ¿Cómo es su vida de fe? ¿Cómo es la expresión de la vida de Cristo conforme Dios la palabra que da? ¿Cómo esa iglesia o ese creyente lo lleva a manifestación? Eso es lo único que le tiene que importar a un pastor, a un líder, a un mentor. Primero, amén, sobre todas las cosas, porque si honramos a Dios, todas las cosas, todos los tipos de honra se van a expresar en nuestra vida. Así que Pablo decía, yo sé que a la medida que vuestra fe crezca, yo seré engrandecido. ¿Por qué él decía ser engrandecido? Porque él estaba siendo menospreciado por sus hijos espirituales. Amén. Él estaba siendo despreciado, no solamente él, sino lo que él enseñaba. Viene una palabra que decía de que tiene una palabra como despreciable. Una palabra, ¿por qué? Porque nosotros nos admiramos, nosotros, usted sabe, como que nos fascinamos con los de afuera, con lo que vemos por la televisión, y comenzamos a familiarizarnos con Nancy, nos comenzamos a familiarizar con el mentor, que siempre está buscando, llamando, nos busca, nos carga. Ay, hombre, que esa mentora molesta mucho, yo no voy para allá. ¿Me está entendiendo? Entonces, comenzamos a menospreciar los dones que Dios nos da como un regalo para afirmarnos en Cristo. Pero si queremos estar muchas veces en todos los canes evangélicos que nos llaman. ¿Estoy escuchando? ¿Están aquí mis hijos?
Quiero quedarme así tranquilita, quiero que ustedes me escuchen. Porque hay mucha gente que le gusta mucho estar en los conciertos, en los canes y en la vigilia de los religiosos, y orando aquí, orando en todos los ranchos, y orando acá y allá y allá. Pero donde deben de estar, no están. Debemos de estar donde Dios quiere que estemos. ¿Por qué? Porque eso es también honrar a Dios y honrar a la gente que Dios nos da como dones para que nos ayuden a crecer. No hay una cosa más tremenda para un líder, para un pastor, para un mentor, que el que la gente, las personas delegadas, menosprecien, nos menosprecien. Y no es que no nos abrazan, no nos besan o no nos regalan cosas, no es eso. Cuando no valoran el tiempo que invertimos para enseñarle la palabra. Cuando eso no se valora y eso se toma a la ligera, como que eso es un fastidio más, como que eso es algo que no tiene ninguna importancia, eso hace llorar y hace sufrir el corazón de un hombre y de una mujer que verdaderamente ama a Cristo y a su iglesia. Lo primero que debemos de tomar esta palabra es que Dios nos libere y nos limpie del menosprecio que tenemos en el corazón contra la gente que nos enseña la palabra. Los cercanos o los distantes, vamos a aprender a no menospreciar, sino a honrar al vaso y a honrar la palabra. ¿Alguien dice amén? Me estoy dando a entender hasta aquí, ¿verdad que sí? El apóstol expecta, y cada líder, cada maestro, cada mentor, cada pastor, cada persona que enseña la palabra tiene esta expectación. ¿Cuál es esta expectación? Si no la tenemos, vamos a tenerla, amén. Que crezcan en fe. Que crezcan en fe, diga crecer en fe. Crecer en fe no es crecer en cargo, como le enseñó la religión. Algunos creen que ellos han crecido en fe y son gente fuerte espiritualmente porque tienen un año y ya son presidente de dama, presidente de caballero, presidente. Le digo así porque es el argot tradicional. Nosotros no usamos nada de eso. Aquí no usamos presidente Abinadel. Aquí no usamos cola, que no tenemos copastor. Aquí yo no tengo cola. Amén. Esto es un asunto de gobierno. Todo eso son términos católicos. Pero que la religión ha enseñado que la gente está creciendo si tiene un cargo. Si tiene un cargo ha crecido, y si no tiene cargo no ha crecido. Si no tiene un cargo eclesiástico. Pero muchas veces no tienen la preparación espiritual, no tienen el amor tampoco para el servicio. Lo que quieren es un cargo para exhibir poder, para usar poder, para manipular, para mandar, para dársela de que ahora sí ellos son. ¿Me doy a entender? Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Amén. Entonces, crecer en fe no es lo mismo que crecer en el argot cristiano evangélico, que es crecer en cargo o en ocupación. Crecer en fe, si vamos a las definiciones, 2 definiciones de fe que le he dado, y vamos a ella y solo refrescar, vimos que fe en primera instancia es confiar en el carácter justo y verdadero de Dios. Diga conmigo fe. Fe como confianza. ¿Se acuerda que vimos todo un tema de eso? Fe como confianza. Confío en Dios. ¿Por qué confío en Dios? Porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es amor, porque Dios, entonces busco toda la característica de Dios y me aferro a ella y confío en su sabiduría, confío en que Él es el Dios todopoderoso y que Él es el gran yo soy. ¿Qué significa? Que Él es el Dios que siempre está presente. Por tanto, si Él es el gran yo soy, el que fue, el que es y el que siempre será y el que ha de venir, entonces yo puedo saber que aunque esté en un momento difícil de mi vida, Él siempre está porque Él es el gran yo soy. Entonces fe como confianza, amén. Confianza que nos va a dar certeza, nos va a dar esperanza en la manifestación divina en su iglesia. Pero también está la fe como confianza en el carácter santo y justo de Dios. Y vuelvo y reitero que nos permite esperar. Diga, ¿nos permite qué? Esperar. También nos permite depender confiadamente del Padre.
¿Cuántos quieren cada día más aprender a depender confiadamente del Padre Celestial? Fe también, en el otro aspecto de fe, es la verdad que está en Jesús. Verdad presente también le llamamos. En una definición un poco más amplia, fe es el conocimiento revelado de la persona y la obra de Cristo. Vamos a decirlo todos. Diga: fe, el conocimiento revelado de la persona y la obra de Cristo. Así que, ¿y cómo viene la fe? La fe siempre viene por la palabra de Dios. La fe no es una imaginación, la fe no es una emoción, la fe no es una declaración positiva. La fe tiene un sustento, tiene una sustancia. ¿Cuál es la sustancia de la fe? Diga la verdad. ¿Cuál verdad? Si vamos a seguir preguntando, la verdad presente. ¿Y cuál es esa verdad presente? La verdad que está en Jesús. La verdad que trata sobre la persona y la obra de Cristo. Ahí está nuestra fe. En Cristo está nuestra fe. Cristo y su vida, su persona, es lo que gobierna, lo que le da sustancia, esencia y lo que le da vida a nuestra fe. Así que vimos fe en dos sentidos. Confianza en Dios, que me va a llevar a esperar, que me va a llevar a depender. Por eso vimos en ese tema, vimos que el Señor le dijo: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? No estaba aquí que tenían poco conocimiento, aunque lo tenían, pero fe allí cuando Jesús le habla a los discípulos que vino la tormenta y pensaban que se iban a ahogar. ¿Recuerdan? El Señor se levantó, reprendió todo, trajo toda la calma. Le dijo: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Confíen. Ellos lo que no tenían ahí, les falló fue la confianza en el carácter de Dios. Cristo mismo, Dios mismo estaba en la barca. Él fue que le dijo: pasemos al otro lado. Él era responsable por sus discípulos y por su propósito y por sus discípulos. A ellos pensar: Señor, adviértate, sálvanos que perecemos, Señor, no te compadeces de nosotros, nos va a dejar morir. Eso fue una expresión de desconfianza de Dios. La desesperación es una expresión de falta de fe. Dígaselo a alguien para que me ayude a predicar esta mañana. Dígale: desesperación es expresión de falta de fe o falta de confianza en el carácter bueno de Dios. Diga conmigo: tengo fe. Levanten la mano los que saben que Dios le ha dado una medida de fe. Romanos 13:3. Romanos 12:3 dice que a todos se nos dio fe. ¿Cómo yo sé eso? Cada vez que Dios me habla, ¿qué me está dando? Fe. Porque la fe viene por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra, por el oír la palabra. Si no hay palabra, no hay fe. Si hay palabra de Dios, la palabra de Dios es la fe que debo de practicar. Porque la fe es para la obediencia. Amén. ¿Verdad que es diferente a la fe? ¿Verdad que es una fe como para hacer cosas? Esto es una fe para obedecer. Ahora, la fe como verdad, la fe como conocimiento revelado de la persona de Jesús va a aumentar en la vida del creyente a la medida que el creyente se expone a la vida de Cristo de manera personal por su vínculo íntimo que tiene con Él, su relación íntima que tiene con Cristo, pero también a la medida que se expone a la palabra de fe, a la enseñanza de fe, la fe va a aumentar. ¿Por qué? ¿A qué sinónimo fe aquí? Diga: conocimiento de Cristo. ¿Conocimiento de quién? De su persona, de su obra, de su vida. Dígale a dos personas: fe, conocimiento de Cristo, de su persona, de su obra y de la operatividad de su vida dentro de ti. Entonces tenemos que crecer en ese conocimiento de fe. Diga: la fe tiene un conocimiento. ¿Y en qué se basa ese conocimiento? Dígame usted, que ya se lo saben. ¿Conocimiento de quién? De Cristo. Si no es conocimiento de Cristo, de su persona, de su obra, de su propósito, de su reino, de su vida, es una fe vacía y muerta y pasada. No va a tener operatividad en el nuevo pacto. Amén. Así que todos los hijos de Dios se nos dio una medida de fe cuando se nos dio una palabra de Dios, la cual creímos, abrazamos y decidimos practicar.
Pero no nos podemos quedar estancados en esa medida de fe, sino que Dios quiere que crezcamos en fe, que es lo mismo que decir crecer en el conocimiento revelado de la vida y la obra de Cristo en nosotros y por nosotros. Diga, crecer en fe. Así que crecer en fe, crecer en el conocimiento de la vida del Hijo de Dios, nos va a ayudar a madurar. Y al nosotros ir madurando en la fe, que es crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, va a hacer que yo tenga una vida, una expresión de vida práctica, de honra a Dios y a los demás. La fe es práctica. La fe no es solamente espiritual. Amén. También se debe de llevar a la práctica. Diga conmigo, tú dices que eres de fe. Ah, no te nota como por decirle nada a nadie. Pero yo lo digo, está bien. Dígale, tú dices que eres de fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te mostraré que si no tiene obra, no tiene fe. Porque la palabra siempre te lleva a un obrar de fe. No a un obrar para la salvación. No estamos hablando del obrar y que somos salvos. Sabemos que no somos salvos por obra, pero expresamos carácter en las buenas obras. El apóstol Santiago dice, bueno, tú dices que tienes fe, pero no me la puedes demostrar. Yo tengo obra, yo tengo una vida práctica que se expresa en amor, en generosidad, en obediencia. Así que aunque yo no ande alardeando que soy un hombre de fe, yo soy de fe. Porque hay gente que son gente, yo soy de fe. Pero para servirle a otro hay que arrastrarlo con una grúa. No tienen expresión de la vida, porque su egoísmo es superlativo. Levanta la mano y diga aleluya ahora. Ah, pero ellos tienen fe. Fe para vocear y echar mucha baba para adelante. No, la fe en el Espíritu es una fe para obedecer y expresar el carácter de Cristo. Por eso el apóstol dice, yo expecto una iglesia carnal, una iglesia que deshonra a sus líderes, una iglesia dividida, pero dice yo expecto, porque eso es lo bueno de confiar en la vida de Dios en cada uno de nosotros. Yo me sentaré a esperar, seguiré sembrando, seguiré enseñando, porque yo espero, diga, esperamos que conforme crezca vuestra fe, dice el apóstol Pablo y lo decimos nosotros también, entonces seremos engrandecidos, pero no es grandeza de hombre. Amén. Sino Pablo decía que van a poder ver realmente y valorar lo que Cristo ha hecho por ustedes y lo que Él nos envió a hacer a favor de ustedes. Eso es lo que significa. Así que honra, para los que toman nota, en primera instancia significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Otra vez, honra, respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Eso es la definición de honra a nivel general. Pero ¿qué es honra según la Biblia? Aquí vamos. Si quiere anotar, dice que honra según la Biblia o según las Escrituras significa, según el significado bíblico de la palabra honra, se deriva del hebreo kabob. La palabra honra se deriva del hebreo kabob con K y B larga y D al final, que indica gloria. Diga gloria. Así que honra y viene o sale esta palabra de la expresión kabod, y kabod significa honra. ¿Qué implica honra? Diga honra. La honra implica alabar. ¿Qué significa alabar? Diga hablar bien de. Amén. Si usted va a poner algún enunciado ahí o algún, a los que yo sé, lo veo a todos, gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Tomando notas. Honra implica alabar, hablar bien de. Y lo que le vamos a definir ahora
es la primera parte de la manera en cómo honramos. Amén. ¿Cómo honramos? Es la pregunta. Ya usted lo escribió, la primera. Lo primero es alabar. La alabanza es hablar bien. Algunas personas dicen, vamos a alabar a Dios, y a veces no saben ni qué es lo que van a decir. Nada más van a decir aleluya, amén, santo, santo. Pero puede ser que usted no diga ninguna de esas palabras comunes y usted esté alabando a Dios, no solo con sus palabras, sino también con su vida, porque usted habla bien. Diga, hablar bien. ¿Qué es alabar? Hablar bien de. Por eso la queja es una palabra malediciente desde la perspectiva de Dios, porque la queja es hablar mal. Hablar mal no es decir una mala palabra conforme a nuestra cultura, aunque lo implica también, amén. Pero hablar mal es hablar todo lo contrario a lo que Dios es y a lo que Dios ha dicho. Hablar mal. Hay gente que maldicen y nunca dicen la palabra maldito. No, pero como hablan negativamente, envuelto en queja, envuelto en crítica, en murmuración, están hablando mal. En respecto a Dios, lo podemos honrar de esta primera manera, hablando bien de Él, declarando lo que Él es y lo que ha hecho. ¿Cuántos quieren honrar al Señor? Estas son maneras, esta es la manera más sencilla, pero que no es de despreciar, sino que para Dios tiene gran valor por lo que implica que una persona diga una palabra. Y aunque lo vamos a ver más adelante, diga, las palabras no son inocentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hablando de Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, alabe a Dios y se queda mudo. Ignoran, comen chicles, se van para el baño. Botezan, se duermen, se caen. No le interesa, indiferente en el servicio. Pero no hacía un juego de pelota, ni de béisbol, ni de basquetbol, ni los jueguitos de los celulares. Ahí no se duermen, ni viendo una película. Ni con el novio, ni con la novia. Ni cuando están trabajando para ganar cuarto. Ahí nadie se duerme, hay nadie indiferente, hay nadie está cruzado de manos ni haciendo mímica mientras otros alaban. Acá los otros no, todo el mundo se involucra. Es lindo usted entrar a una zona franca, usted ve todo el mundo fajado en esa, ahí, todo el mundo, porque todo el mundo está buscando su producción. Mira que está a tu lado, busca la tuya también. Es lindo cuando usted tiene un trabajo y que hay como ese vibraje, ¿verdad? De que la gente está en eso. Que está viva, está trabajando, y todo el mundo está en lo que tiene que estar. Muchas veces las iglesias que predicamos de la gracia del Señor se venden como iglesias frías, como iglesias down. ¿Por qué? Porque ya como no gritamos como los pentecostales con megáfonos, nos paluñamos la cabeza, entonces nos vamos al extremo, a ser gente fría, indiferente, apática. Porque ahora no somos emocionalistas, ahora no podemos abrir la boca. Nosotros renunciamos a esa falsa percepción. Nunca nos vamos por la tangente. Tenemos que establecer el balance, hermano. Porque Dios, si tenemos un corazón entregado a Dios, la alabanza va a brotar como un río de nuestra boca. Amén. Entonces, diga conmigo, honrar, hablar bien. ¿Qué usted podía hablar bien de Dios? ¿Tiene algo que hablar bien de Dios? Dígame. Dígame una palabra bien, que hable bien de Dios. ¿Qué es Dios? Vamos, interactuemos esto. Dígame. Dios es bueno. Él es amor. Él es maravilloso, bondadoso, misericordioso. Paz. ¿Cómo dijiste? Paz. Pasivo, sí, porque pasivo, pacífico, paciente. Dice que Él es lento para la ira. Él es lento, ¿para qué? Que se manifieste eso en nuestro carácter. Él que está a tu lado, esa expresión de la vida. Lento para la ira, grande en misericordia. Uy, ahí es cuando se dice, hay que seguir creciendo, ¿verdad?
Hay que conocer cuando uno se ve en ese espejo del carácter de Dios. Por eso usted ve que no nos podemos medir uno con otro, ni medirnos a nosotros mismos, sino medirnos con Él. Nada más usted lee ese texto y usted dice, wow, hay que seguir creciendo. ¿Cuánto me falta? ¿O ya llegaron? ¿Todos los que están aquí llegaron ya? No, seguimos corriendo la carrera de la fe hasta llegar a la meta. Amén. Entonces, diga, hablar bien de Dios. Confiar, hablar fe, hablar palabras que lo honren a Él y que honren su cuidado. Eso le agrada a Dios. Amén. Entonces, alabar, hablar bien de, pero para eso debo pensar bien. Para poder hablar bien, debo pensar bien. También debo de pensar bien también para sentir lo correcto. Porque nuestros pensamientos afectan nuestros sentimientos y viceversa. Ellos siempre hay un juego entre sentimiento y pensamiento, pero como los pensamientos son más rápidos que los sentimientos, lo primero que el hombre hace es pensar. Antes de cada acción y antes de sentir nada, el hombre siempre piensa primero. Los pensamientos son más rápidos que los sentimientos. Normalmente los pensamientos producen sentimientos, producen emociones. Usted de repente no ha estado todo bien, tranquilo, en paz, y de repente viene, escucha a alguien o viene algo y pasa, o que lo entristece, o que lo cambia de humor, y de repente un pensamiento se levanta en su mente. Yo lo digo por experiencia personal. Cuando yo era joven, esa era la forma del diablo torturarme por medio de los pensamientos. Y yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, en un internado que hice allí, yo tenía como algunos 16 años o menos, y una manera, tenía mucho rechazo, falta de identidad, mucha falta de muchas cosas en mi vida. Pero era cristiana y no sabía tampoco que la tenía. Yo estaba bien. Pero después me di cuenta que el enemigo me atormentaba por medio de los pensamientos de muerte respecto a mi mamá. Mi mamá estaba joven, no había entrado todavía en ningún tipo de enfermedad, pero al yo estar separada de ella y nunca me había separado de ella y me duraba muchos días sin verla, la manera, y también era inmadura, una jovencita, la manera del enemigo ponerme triste y aislarme era que me ponía a pensar, cuando tú llegues a tu mamá está muerta, o qué tú vas a hacer cuando tu mamá se muera. Pero mi mamá estaba más joven que cualquiera de estas muchachas. Pero los pensamientos traen imágenes y crean películas internas. Entonces, eso afecta tus emociones. Que yo hacía después que pensaba que mi mamá se iba a morir o que probablemente la próxima vez que yo fuera a la casa ella iba a estar muerta, ya desde ahí yo podía estar reunida con el grupo haciendo alguna tarea o compartiendo natural, y de ahí yo me salía muy entristecida a aislarme, literalmente a ponerme sola en un lugar, a llorar a mi mamá el día que ella se va a morir. Todavía no se ha muerto y yo la estaba llorando. Eso es una forma de tortura, eso se llama atadura mental, tormento mental. Y muchas veces esos pensamientos crecen en nosotros por la inmadurez, porque como le digo, como uno no sabe qué es lo que está pasando, uno cree que todo es normal, pero todo pensamiento que no está conforme a la verdad de Dios no es de Dios, o es de mi alma, o es de mi carne, o es un dardo del enemigo. Lo que yo tengo que saber que si no es de Dios, no lo puedo acariciar, no me puedo entregar a eso. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos están conmigo? Porque si quiero hablar bien, porque es la primera parte para honrar a Dios, y Dios quiere que crezca en fe, y estamos creciendo en fe porque estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, de su vida y de su obra. ¿Cuántos están creciendo en fe? Eso debe de afectar nuestra mente. Amén. Y debe de afectar nuestras emociones. Esto en cuanto a Dios, pero también para poder honrar a otra persona, porque la honra la vamos a ver de manera general. Amén. Entonces, para hablar bien, primero tengo que pensar bien. Si yo pienso que Dios me dejó, que Dios me abandonó, que Dios me está acusando y me está buscando para mandarme un juicio, un cáncer, para mandarme para el infierno, dígame, ¿qué mentalidad qué va a sentir ese creyente?
desolación, desesperanza, sentimiento de abandono. Después de 2, de 3 días en esa manera, en esa forma, o hay gente que dura hasta meses y años, pero al final termina separándose de Cristo y de la iglesia, como decimos, termina descarriándose, separándose del vínculo del cuerpo. Pero muchas veces, ¿y por qué? Pero es que tiene años bajo un tormento mental de menosprecio y de incredulidad contra el carácter de Dios. No cree en su bondad, no cree en su cuidado, no cree en su amor, no cree en su perdón, no cree en el poder de su sangre para perdonar y justificarle y el poder de su espíritu para levantarle. Entonces, al no creer eso, lo opuesto a creer es no creer, es dudar y tener incredulidad. Y la incredulidad siempre traerá muerte. Por tanto, nosotros renunciamos a todo tipo de incredulidad. Así que tengo que pensar bien. Y entonces para yo poder pensar bien, tengo que entrar en el proceso de la renovación de mi mente. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? La Biblia dice: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Piensen en eso. Pero eso no llega por paracaídas. Tengo que poner la palabra de Dios en mi mente. Amén. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué hacen? Diga, pensar. Ese pensamiento va a producir en mí un buen sentimiento. Y el sentimiento, como Jesús dijo, de la abundancia del corazón va a salir por la boca. Diga, del sentimiento brotan las palabras. Así que si quiero hablar bien, debo de pensar bien para sentir lo correcto y hablar adecuadamente. Siempre que hablamos mal es porque tenemos una idea, un pensamiento o un criterio sesgado. ¿Qué significa sesgado? Contaminado, condicionado, basado en un pensamiento subjetivo, personal, un prejuicio. Diga, sesgado. Vuelvo otra vez para darle el enunciado completo. Siempre que hablamos mal es porque tenemos una idea, un pensamiento, un criterio sesgado respecto a alguien. Ese pensamiento producirá un sentimiento. Y desde el sentimiento habla la boca. Desde el sentimiento, ¿qué hace? Y ahí es donde voy, que le decía al principio, hace un momento, que las palabras nunca, ¿cuándo? Nunca son inocentes. Porque de hecho las palabras expresan pensamientos. Las palabras son pensamientos y sentimientos expresado en palabras. Amén. Así que no hay que, ay, yo lo dije, ay, pero no es mi corazón. Boca del diablo, corazón de Dios y boca del diablo. No existe. Boca de diablo, corazón de diablo. ¿Está conmigo? Porque de la abundancia del corazón. Ahora, no comienza en el corazón el problema comienza con el pensamiento. ¿Y los pensamientos con qué se contaminan? Con ideas. Diga, ideas, prejuicios, basados en nuestro propio criterio. Hay gente que siempre tiene una maravillosa idea, que esa maravillosa idea termina dividiéndolo o hablando mal o haciéndolo pensar mal o sintiendo mal de su hermano. ¿Me doy a entender, amado? Si yo pienso mal, voy a sentir mal. Si siento algo incorrecto, usted no puede decir a la gente, ¿por qué tú te sentiste así? Usted no puede dudar de que la gente se sienta como se sienta, porque para cada quien su sentimiento es su realidad. ¿Me doy conmigo? Hey, pues yo no lo hice para que tú te sintieras. Bueno, pero yo no lo hice para que yo me sintiera, pero yo me sentí. Entonces aquí no vamos a discutir el por qué yo me sentí. Lo que vamos a discutir es la raíz. Vamos a resolver la raíz. Amén. De por qué nos sentimos o por qué dijimos lo que dijimos para poder tener una sanidad real. Amén. Entonces,
Si nosotros hablamos mal de alguien, esa palabra no es inocente. Comenzó con un criterio, me hice una idea, tuve un pensamiento que produjo en mí un sentimiento de juicio, de desconfianza, de temor o de admiración o de lo que sea, bueno o malo. Pero primero lo pensé, sea porque una de las cosas que tiene más influencia sobre los pensamientos nuestros son las opiniones de otros. ¿Usted sabía? Por eso es que la crítica es tan nociva, y la murmuración y los malos comentarios desproporcionados respecto a otras personas. Porque yo puedo creer maravilla a María Elena hasta que venga Perli y me diga, no, tú porque no sabes lo que ella hizo. Si yo te cuento. Es más, no dice más nada y nada más me dice eso y ya yo estoy prejuiciada. ¿Qué fue lo que hizo? Y como nosotros sí que bien espirituales, y no me vas a contar, dime para orar. Dime para orar por ella, para orar. No, mentira, lo que queremos. Lo que nosotros queremos es saber, diga conmigo, criterios, ideas, prejuicios, sesgado por la cultura, por la familia, por la experiencia del pasado, por la opinión de alguien más. Y ese pensamiento sesgado puede producir en nosotros un mal sentimiento, incluso contra Dios, pero también contra nuestro. Y después, ¿qué va a pasar? Pensé, sentí, dije, actué. Actuar. Yo comienzo, y como decían los viejos antes, si pensé algo de Johander, yo lo voy a comenzar a acechar. Y hay de él. Lo voy a comenzar a acechar. Y aunque él no esté haciendo nada que tenga que ver, pero ya yo estoy contaminada, sesgada, porque ya me dijeron que Johander va a hacer eso. Entonces yo lo estoy esperando. Y puede ser que él haga cualquier cosa, pero para mi mente ya lo hizo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso va a crear en mí un sentimiento. Y ese sentimiento, aunque no lo diga con nadie, yo voy a estar hablando, porque recuerde que los pensamientos son palabras no dichas. Y las palabras son pensamientos expresados. Sentimientos son palabras no dichas. Pero las palabras son sentimiento y pensamiento que se expresan. Amén. Así que después que exprese mis sentimientos, y los sentimientos, créanme que tienen un poder poderoso, valga la redundancia, o me acercan, ¿o qué? O me alejan, o me separan. O me acerco más, o me separo. Así que yo creo que nosotros tenemos que trabajarnos, ¿verdad? La transformación de la mente, por medio de la palabra, por medio de la verdad. Queremos hablar bien, queremos honrar a Dios. La expectativa de Pablo era, yo espero que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Lo que quiero destacar aquí es las primeras palabras de este texto, que crezca en la fe, para que entonces el fruto de nosotros honrar se exprese en todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, honrar. Lo primero que es, ¿cómo puedo honrar? A través de hablar bien. Y si quiero hablar bien, ¿qué tengo que hacer primero? Y luego, ¿qué va a pasar? Va a sentir correcto, un sentimiento bonito, un sentimiento de amor, un sentimiento de honra. Amén. Y luego si tengo el sentimiento correcto, voy a tener la palabra correcta y la acción correcta. Pero todo comienza en la mente. Tenemos entonces que pedir la transformación de nuestra mente. Entonces, cuando nuestros sentimientos se expresan por medio de las palabras, y ya dijimos que las palabras son sentimientos expresados, Dios espera que nosotros lo honremos con nuestras palabras y con nuestros sentimientos, dándole palabras de alabanza y de reconocimiento. Lo segundo es de honra. La honra se expresa a través de estimar. Estimar, o la honra es estimar a través de la obediencia. Estimar a través de la obediencia, el respeto y la admiración. Estimar a través de la obediencia, el respeto y la admiración.
que nosotros podamos desarrollar honra al Señor obedeciéndole. ¿Le estimamos? Estimar a Dios es obedecerle. No es el pajarito volando sintiendo un amorcito en el estómago, sino que dice que la honra es estimarlo. Y esa estima, ese respeto, esa admiración que siento por Cristo, por su obra, se va a expresar en obediencia. Y esto primero a Dios y luego lo vamos bajando a todo lo demás. Y la retribución, diga conmigo, honra, también se expresa en retribución. Escribe esa palabra, retribución. ¿Con qué tiene que ver la retribución? Tiene que ver con dos cosas: servicio y dádiva monetaria. Servicio y dádiva monetaria o dádiva económica, como usted quiera ponerla. Esa es una forma también de honrar. Honrar. Pablo dice, quiero que crezcan para que puedan aprender a honrarnos de una manera correcta. Y vuelvo y reitero y voy a estar repitiéndolo las veces que sea necesaria. Pablo estaba más preocupado por la honra que ellos tuvieran a Cristo, porque si honraban a Cristo iban a honrar todo don regalado al cuerpo y regalado a ellos para su edificación. El problema de los corintios es de raíz. Ellos deshonraron a Cristo, deshonraron al Espíritu y por ende se expresó en todo otro tipo de deshonra hasta llegar aquí a 2 de Corintios, el capítulo 10, donde Pablo tiene que meter el biturí para poder sacarlo del engaño y del fanatismo y de la deshonra al liderazgo que Dios había puesto sobre ellos. Ahora, la retribución, le dije que tiene que ver con dos cosas. Dígame cuáles son. Servicio físico, añádale ahí, porque servicio es hacer algo, colaborar. Amén. Servicio físico. Hay hijos y hay personas que dicen, bueno, que honran primero a Dios, también que honran a sus padres, que honran a su madre, pero no le gustan hacer servicio físico. Levante la mano y diga aleluya. Eso es un pleito, eso es una cosa, eso es un ay de Apocalipsis. El ay de Apocalipsis, friegue uno traste, trapee, ordene su habitación, compañero. Ponga la ropa sucia donde tiene que ponerla, cepíllese. Hay muchachos que hay que hasta cepillarse, hay que decirle a uno que se cepille. Levante la mano y diga aleluya, vamos, si usted no le sale, yo lo ayudo. Toque al que está a su lado y dile, honra, honra. La primera honra para Dios, el servicio de nuestra vida, el servicio, la oración se convierte en un servicio, la ayuda al prójimo se convierte en un servicio, ayudar a hacer algo en la iglesia o en el ministerio asignado es parte del servicio a la congregación. ¿Está conmigo? Pero en la vida práctica, en su casa, en donde usted trabaja, donde usted se desenvuelve, usted tiene que tener una actitud de servicio. Si es verdad que honra a Dios, debemos de servirlo. La adoración nunca estuvo, ni tan siquiera en el antiguo pacto, ligada a cántico. ¿Sabe cómo era que los sacerdotes adoraban en el tabernáculo? Matando animales, sudando. Después que su culto de adoración, ellos terminaban llenos de mal olor. Ahí no estaba usted perfume de que estamos en el servicio de adoración con el maquillaje intocable, con el perfume así, rozagante, con el aire acondicionado. ¿A dónde viene? ¡Ay, de la adoración! Usted no puede decirle eso a un sacerdote del antiguo pacto. ¿Sabe? Ellos iban, tenían que llegar temprano. Todo era un protocolo extremo. Desde los calzoncillos tenían que saber cuál ponerse, cómo ponérselo, cómo iban a tocar las cosas, el animar, inspeccionar lo que no tuviera una sola falta, removerle los pelos a ver si tenía alguna cosa rara, un acceso, algo, porque eso,
una llaga, algo, que si era bico, que si era cojo, que si lo tenía, oiga lo que tenía que revisar un adorador, que si el animal tenía un testículo mayugado. Vea eso. El adorador, mira, usted es un adorador. Vamos a ponerlo a adorar. Un testigo adorador, un adorador del antiguo pacto, ¿verdad? Del tabernáculo de Moisés. Tenía que tomar ese animal que iba a presentar y revisarlo por todo y revisarle ¿hasta qué? Hasta los testículos, el pelo. Y después de ahí era que venía lo bueno, porque ahora había que amarrarle las 4 patas y ponerle un vendaje al animal y entre 3 o 4 subirlo al altar, agarrarlo, degollarlo, después abrirlo. Imagínense esa escena. Sacarle la víscera, meterla en el fuego, esperar que se queme ahí y tú ese bajo de esa víscera. Porque eso no huele bien, no podemos decir olor. Usted quiere decir, bueno, el mal olor para lo fino de esa carne que entonces lo que huele mal la carne. Entonces después coger la sangre y rociarla sobre todo. Oiga un adorador cómo terminaba, rociado de sangre. Trabajo, diga, trabajo esa adoración. No es tan fácil como nosotros lo ponemos. No es tan fácil. Ahora sabemos sacrificios espirituales. Y todo lo queremos resolver espiritualoidemente. Estaban manchadas con sangre por todo el trabajo y además por las implicaciones de lo que significaba en tipo y figura que era el Cordero, que era Cristo mismo. Amén. Eso tiene muchas implicaciones, lo cual no nos vamos a meter para allá. Pero estábamos hablando que una persona que honra a Dios, porque es muy fácil decir honro a Dios, que una persona que honra a Dios y que honra su autoridad, que honra a mamá, como vamos a ver las diferentes personas que debemos de honrar, debe de saber que el servicio está incluido. Yo honro la iglesia como cuerpo o mi comunidad donde me congrego. Pero tú nunca has tan siquiera ido a limpiar un abanico, ni a limpiar una silla, ni a una barriguita. Aquí los líderes saben que todos han pasado por la misma escuelita: limpiar el baño, sacar agua a la cisterna. Todos. No importa el título que usted le vea, todos han pasado por la misma escuelita. De hacer turno, de oración, de venir aquí. ¿Por qué? Porque servicio, ministerio, eso es lo que significa. Servicio, trabajo, no significa título, no significa reconocimiento, significa esfuerzo, trabajo, darse. ¿Alguien quiere ministerio todavía? ¿No quiere un ministerio nuevo? Cántico y alegría. Ay, qué lindo. Es un corrido. Yo quiero un ministerio nuevo con cántico. Y que la noche parezca día. Y que el Espíritu de Dios se mueva. Y se mueva. Todo el mundo quiere ministerio nuevo con cántico y alegría. Pero ese no era el de los sacerdotes, ni del antiguo y menos del nuevo pacto. Aquí hay ministerio nuevo, sí, de nuevo pacto. Pero hay también, implica un servicio y un sacrificio vivo a Dios. Diga conmigo, honrar a Dios. Así que lo honramos con retribución. ¿Y cómo retribuimos? Con servicio físico. Y también con generosidad monetaria incondicional. ¿Por qué ponemos incondicional? Diga dar. Y hablo aquí de dar, no de servicio, porque servir es una forma de dar. Amén. Sino dar específicamente dinero. Es de una forma incondicional, porque hay personas que ayudan a otro prójimo, a un familiar, o dan algo en la iglesia, como decimos, o traen algo a la congregación, algo, diga algo, o a su mamá o a su papá. Sí, no incondicionalmente, no por honra, sino por necesidad. Diga, no es por necesidad. Diga, la honra no es por necesidad, sino por reconocimiento y gratitud. Diga, reconocimiento y gratitud. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere honrar a Dios más cada día en su vida?
que cuando lo honramos le estamos reconociendo como el Dios que gobierna sobre todo y el que es dueño de todo, pero también le estamos agradeciendo su gran amor y gran bondad dispensada en Cristo. Cuando nosotros lo honramos, pero también cuando honramos a nuestro prójimo, a nuestra autoridad, nuestra mamá, a nuestras personas, también estamos reconociendo, y tiene que ser incondicional, porque hay personas que dan en cualquier aspecto que den por necesidad o esperan un problema o una enfermedad para dar una dádiva. ¿Está conmigo aquí? Usted no tiene que esperar que su mamá se enferme ni que esté interna para usted darle lo que usted consiga. Levanta la mano y diga aleluya. Usted no tiene que esperar que nos pidan el local, que nos paguen y que nos corten la luz para entonces usted sacar 100 pesos o diezmar y ofrendar. Aquí nadie dice nada. Yo estoy feliz, usted no. Se fue. Que no se apague el gozo. Diga conmigo, no es por necesidad, no es por problema, no es por enfermedad, sino por reconocimiento y gratitud. Si alguno nos mide en nuestra dádiva económica por este último aspecto, nuestra honra por dádiva económica, nos vamos a quedar muy cortos. ¿Sí o no? Estamos siendo sinceros, ¿verdad? Mi mamá no necesita eso, ni mi papá menos. Eso a mí nunca me dio nada. Porque nosotros buscamos justificar para no soltar. Buscamos 10,000 justificaciones para no honrar. Que el Señor nos dé entendimiento, porque el Señor quiere que nosotros disfrutemos la vida y que crezcamos en fe. Y si nosotros crecemos en fe, vamos a crecer en honra. A todos. ¿A quién quiere Dios que honremos? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Antes de que se me terminen de dormir. Primera de Pedro. ¿A quién debemos honrar según las Escrituras? Primera de Pedro 2:17. Y cuando usted me dice un fuerte amén. Primera de Pedro 2:17. Dice, y leemos todos a unísono, ¿qué dice? 1, 2, 3, ¿qué dice? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La primera parte del verso 17 que dice, honrad a todos. ¿Honrad a quiénes? Dile al que está a tu lado, a todos, dice la Escritura. Porque hay gente que no tiene problema con honrar a una persona en autoridad. Ni a muchos ni en eso honran. Ni a Dios ni a ninguna autoridad. Porque ellos traen una genética de rebeldía, de independencia, de predisposición. Pero no nos vamos a ir para allá hoy. ¿Verdad? De que no le importa nada, de que no respetan a nadie. Porque ellos son autores y señores de su propia vida. Y nunca han necesitado a nadie y nunca nadie lo ha ayudado. Porque la persona que no honra es una persona orgullosa y desagradecida. Dice un dicho popular, no recuerdo quién fue que lo dijo. Mi esposo tiene que saber, el filósofo que dijo que el malagradecido no tiene memoria. No estaba tan lejos entonces. Freddy Veragoico, dice mi esposo, Luis Ortiz. El malagradecido no tiene memoria. Por eso es que dice que la honra primero es reconocimiento y gratitud. ¿Verdad? ¿De qué? De que alguien, yo no vine aquí por paracaídas, alguien me parió. Alguien me aguantó 9 meses entre el vientre. Que me soltó no importa, los 9 meses, le agradezco los 9, aunque no lo vi más, le agradezco los 9 meses. No vi nunca más a mi papá, suponiendo que algunos también se agarran de ahí. No importa. Él se me fecundó. Y estaba vivo y bueno, y no estaba chicharrado ni estaba malo. Gloria a Dios, estaba sano. No salí con una cosa ni mongólica ni nada. Como quiera se saliera. Como quiera, algunos que salen con algún problema genético, lo importante es que tiene la vida y la vida la da Dios. Y Dios usa cualquier medio y ha usado muchos medios para traernos a esta tierra. Dios usó a nuestros padres para que fueran el medio por el cual Él nos trajera a vida a esta tierra. Ya eso es suficiente para honrar a Dios.
y honrar a nuestros padres. Amén. ¿Están aquí conmigo todavía, mis amados? Amada iglesia de Cristo. Diga conmigo, ¿honrar a quién? A todos. Y en orden de prioridad, según dice la escritura, entonces vamos a ordenar. Tengo que honrar a todos. Ya eso está resuelto. ¿A cuánto? A todos. Así que yo tengo que hablar bien de todos. Tengo que servir a todos sin mirarle el rango, ni la apariencia, ni el color. Porque reitero, hay gente que si es el rango, obedecen. Sí, señor, ahí voy. Pero si es un hermanito, no sirven, no quieren servir. Diga conmigo, a todos. Y en orden de prioridad, diga conmigo, a Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6:13? Y Lucas 4:8. Deuteronomio 6:13. Allí está hablando Dios a través de su hijo Moisés, de su siervo. Y le está hablando al pueblo de Israel, pero Jesús toma y cita Deuteronomio 6:13. Vamos a leerlo. Deuteronomio 6:13 y luego Lucas 4:8. Porque allí donde Jesús cita Deuteronomio. Dice Deuteronomio 6:13. Si llegó me dice amén. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Amén. Otra versión dice, a Jehová tu Dios temerás o al Señor tu Dios honrarás. Por aquí la palabra honrar está por servir. A Jehová tu Dios temerás. Lo puede leer la segunda parte. ¿Y qué más dice? Y a Él solo servirás. Amén. Jesús le recuerda eso al diablo cuando el diablo demandó que él lo adorara. Y en Lucas 4:8, Jesús le cita este texto, este pasaje de las Escrituras al mismo diablo. Y le dice, Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Y a Él solo servirás. Servir aquí es honra. Amén. Honrar, servir al Señor tu Dios, adorarás al Señor tu Dios, honrarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, iglesia. El Señor es nuestro Señor y el Señor Jesucristo es nuestro Dios. El Padre, el Dios triuno. Amén. Lo adoramos, le servimos, le honramos, le amamos porque Él se lo merece. En 1 Samuel 2:30 dice la Escritura, hablando Dios de la honra, no es un asunto que hable de salvación, sino de honra, porque a todos nos gusta que nos agradezcan y a todos aquí nos gusta que también nos reconozcan. Quien diga que no, miente. Y eso es honra, reconocimiento, que nos tengan gratitud, que nos tengan deferencia a todos, ser humano, porque traemos la naturaleza y la imagen de Dios. Y Dios demanda eso, le gusta eso, por tanto a nosotros eso no es pecado eso. Es pecado cuando es desmedidamente que raya en idolatría, pero es natural, eso es normal. Amén. Entonces Dios dice esto en 2 de Samuel o 1 de Samuel 1:30. Quien lo tenga puede leer. ¿Qué dice? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Encuéntrelo para que lo pueda subrayar en sus Biblias. Estamos hablando de honra. ¿A quién debemos de honrar primero? A Dios. Al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios honrarás. El verso 30 de 1 de Samuel, capítulo 2, dice, por tanto Jehová,
el Dios de Israel, dice, yo había dicho, le está hablando a Elí, al sacerdote Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y yo honraré a los que me honran. Amén. Aquí está hablando de cómo esa honra de Dios también viene a nosotros como un boomerang, por causa de que también nosotros honramos su nombre y honramos su propósito y honramos a Cristo. Amén. ¿A quién honramos? Dijimos a Dios. Y Dios dice que Él honra a los que le honran. ¿A quién honramos como iglesia? Diga conmigo, al Hijo. Salmo 2, verso 12 y Juan 5, 23. Hermoso texto. Diga conmigo, honra al Hijo. El Salmo, mire qué lindo dice el Salmo. Luego Jesús mismo vuelve y lo cita en el Nuevo Testamento, en Juan 5. Pero en el Salmo 2, verso 12. Si llegó lo puede leer en voz alta. (2:12) Dice el Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pero la parte A del texto nos interesa porque Jesús vuelve y lo reitera. Es la voluntad del Padre. Honrad al Hijo. Diga, honrad al Hijo. Y esto es algo que tiene que ver con la reforma que Dios está trayendo en su iglesia en este tiempo, para que aprendamos a honrar al Hijo, honrar a Cristo. Cristo no es un personaje más, ni un adorno, ni un tema de un congreso. Cristo es el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia y la vida de la iglesia. Y a Cristo debe de honrar la iglesia. Porque esto, honrar al Hijo, le da honra al Padre, dijo el mismo Señor Jesús en Juan 5:23. Dijo el Señor Jesús en este pasaje, para que todos, voy a leer el 22, porque el Padre, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dígame para que leamos todo el verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Diga conmigo, gloria a Cristo. Diga, honrar al Hijo. Honrar al Hijo, lo que Él hizo, lo que Él dijo, su obra, su persona, su espíritu. Todo lo referente al Hijo debe de ser digno de honra. De nosotros tener un respeto, una reverencia, un reconocimiento y gratitud por lo que Él ha hecho. Honrar al Hijo, levantar al Hijo, y el Hijo traerá a todos hacia Él, dice la Escritura. La Biblia también dice que debemos de honrar a nuestros padres, padre y madre. Tome la cita para que podamos avanzar en esta mañana. Diga conmigo, honra padre y madre. Éxodo 20:12 y Efesios 6:2. Y Jesús mismo hizo referencia a eso en Marcos 7:10. Voy a volver a leer la cita. Honra padre y madre. Éxodo 20:12, Efesios 6, verso 2 y también Marcos 7:10. Jesús mismo hace referencia y confronta a los religiosos de su tiempo que tenían mucho orgullo espiritual, pero ellos transgredían el mandamiento de honrar a papá y a mamá. ¿Está conmigo, iglesia? Y le dijo, ustedes con sus tradiciones violentan y transgreden el mandamiento de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Jesús se lo citó, porque ellos tenían muchas razones por las cuales, religiosas y hasta espirituales, por lo cual ellos no honraban a sus padres y a su madre, no en sentido espiritual ni de servicio como hablamos, sino
económicamente, porque cuando Jesús está hablando allí en ese contexto, le dijeron, ustedes dicen que lo que ustedes le van a dar a su mamá y a su papá es para llevarlo, es corbán, que es consagrado al templo. Estaba hablando de, dígame, dinero. De dinero. Y Jesús confrontó esta deshonra, porque al fin y al cabo ellos lo que no querían era ni darle a Dios, ni darle a nadie, pero se ocultaban bajo la religión para no honrar. Pero dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Así que hablemos bien y sirvamos, amén. Y toda la honra, todo lo que estamos viendo que es honra, vamos a aplicarlo a estas personas, porque vimos lo que es honra, ¿verdad? ¿Cómo honrar y a quién honrar estamos viendo ahora? Honrar a Dios, honrar al Hijo de Dios, honrar a padre y a madre, honrar a pastores, mentores, los hermanos mayores, como le dije anteriormente. Esa cita me la consiguen, que yo no la puse, la de los pastores, pero la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros pastores. Pero la Biblia dice también que tenemos que honrar a los ancianos. Diga, ancianos. Me gusta esta cita y me conmueve mucho porque dice Levítico 19:32, y esa sí la voy a leer, porque fue un mandamiento de Dios, cosa que, como dice el pastor Dante Geber, que hay cosas que vio la generación pasada, que esta generación no la va a ver ni por sueño, porque se han perdido la cultura de honra, de respeto. Levítico 19. Mire que Dios envía a decir, le dice a su pueblo, esto está dentro de los mandamientos de los otros, porque Dios le dio 316 mandamientos, 10 principales que son los que más conocemos, pero le dio muchas leyes y muchos mandamientos más al pueblo judío para que ellos tuvieran una cultura conforme al diseño que Dios quería. Amén. Y parte de eso, mire que dice el verso 32, la actitud que tenían que tener delante de los ancianos, de la gente mayor. Delante de las canas, ¿qué dice? Y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrá temor, yo, Jehová. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Se levantarse literal, era literal que si entraba un anciano, un mayor, un adulto mayor, y ellos estaban sentados, tenían que ponerse de pie. No el protocolo, no era un protocolo solamente para unos cuantos, sino para todo el que era ya un adulto mayor. Honrarás las canas, honrarás. ¿Por qué? Porque esas canas dice experiencia de vida, se merecen respeto. Nadie dice amén, gloria a Dios. Cuando habla de cana, está hablando que el que tiene cana, hay gente que ya son recién nacidos y tienen cana, pero esta cana de aquí es de vejez, es de experiencia, es que han vivido más que tú. Aunque tú sepas que tú sabes mucho, el de cana sabe más. Ya pasó por donde tú ni sueñas pasar. Y como decía mi mamá, nos decía, cuando queríamos como esa tigueraje con ella, cuando ustedes van, ya yo venía. Porque los jóvenes creen que saben, que tienen tigueraje, que tienen estrategia, que se la comen. Pero cuando usted viene a inventarse una, ya mamá y papá y abuelo y abuela ya saben. No hacemos lo que no sabemos a veces, pero sabemos. Dile que está a tu lado. Saben, las canas saben. Entonces, la edad no es porque usted no respeta a su papá o a su mamá o a un líder espiritual. ¿Están conmigo todavía? Porque es más porque es más intelectual que usted. No. Esto es un asunto de autoridad. Autoridad legal. Usted puede ser más profesional. Usted puede tener 300 profesiones más que yo. Más que su mamá, más que su papá, más cuarto, más dinero, posición. Pero la autoridad se tiene que respetar. No es el dinero que se respeta, es la autoridad que se delega lo que se respeta. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué los jóvenes ahora quieren menospreciar todo lo que le dicen los viejos? Porque nosotros los viejos, para incluirnos, ¿verdad?, estamos anticuados y desfasados. Y puede ser que en muchas cosas sí, pero que en otras cosas no tanto.
¿Está conmigo? Entonces nos agarramos de la modernidad para nosotros no poner oído al consejo. Y a donde mamá pone el ojo, pone la vara. Si dijo que no sirve ese, no sirve. Tiene vista de águila. ¿Está conmigo? Nunca luche contra la determinación de la mamá y de un papá, pero más de la mamá. Tienen como ese sexto sentido, ¿verdad? Dicen algunos. En cuanto, no solamente en cuanto a los amores, también en negocio, emprendimiento. Por eso es que debemos de buscar el consejo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Digan, Señor, que sea por cortesía. ¿Quién dijo? Hay un consejo. ¿Para qué consejo ya? Formas de honrar. Este es las segundas maneras. Le dije que las primeras tres, ¿verdad? La dimos. Pero estas son otras formas de que también podemos honrar. Diga conmigo, sacrificando alabanza. Recuerde que alabar es hablar bien, ¿verdad? Y ahí lo bajamos hacia todo. Pero el Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Vamos a búsquelo rápido. Mire qué lindo dice la escritura. Dios. Aquí. Ok. Dice, el que sacrifica alabanza, ¿qué hace? Me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ok, vamos a leerlo otra vez. Ya algunos ya sí pudieron encontrarlo y podemos leerlos más personas. ¿Qué dice el texto? El que sacrifica alabanza, me honrarás. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. ¿De quién? De Dios. Wow, qué hermoso pasaje, ¿verdad? Diga conmigo, el que sacrifica alabanza me honra, dice Dios. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Que aunque no quiero hacer o decir lo que Dios sí quiere que diga y que haga, yo sacrifico mi ego, mi carne, mi yo, mi tiempo, mi dinero, porque sé que si lo hago, honro a Dios. No es si me gusta, no es si estar bien, no es si conveniente. Eso no es lo que usted tiene que preguntar a la hora de obedecer lo que dice la Escritura o lo que una autoridad le delega. No es si le gusta, no es si le cae bien, no es si me conviene. Es si obedecer eso honra. Amén. Algunos dicen, Dios no me llamó a mí para eso. Dios no me llamó para aquello, Dios no me llamó para... Usted ha aprendido un apóstol que dice, mientras nosotros estamos en desarrollo espiritual y estamos creciendo y no estamos siendo formados, uno tiene que servir donde lo pongan y ser útil donde lo pongan hasta que todo el don y la gracia y la expresión que Dios, porque todo es un entrenamiento, una capacitación de Dios para nosotros. Algunos dicen, no, yo soy el que soy, es profeta a las naciones. ¿Cómo usted me va a poner a mí que saco una planta para afuera? Mire mis uñas, ni se ensucian. Dígame usted. Pero aquí no encontramos de eso, gracias al Señor. Pero por ahí puede ser que aparezcan todavía esa gente que dice, no, este es mi ministerio, y no sirven al cuerpo y no sirven en su casa. Diga conmigo, sacrificio de alabanza. Eso sí, si es sacrificio, porque no será fácil. ¿O los sacrificios son fáciles? Ningún sacrificio es cómodo ni fácil. Entonces hay personas que nosotros muchas veces no queremos hacer las cosas si no nos gusta. Ay, eso a mí no me gusta. Irrelevante. Levanta la mano. Diga, irrelevante tu gusto. Sacrifica tu gusto. Y haz lo que se te dice. Porque haciendo lo que se nos dice, ¿estamos qué? Honrando. Amén. Diga, sacrificio. Ya me están poniendo cara, pastora, tenemos hambre. Entonces diga, sacrificio de alabanza. El que me sacrifica, alabanza, ese me honrará.
Eso no es cantar y que, ay, dame sacrificarme aquí y levantar un chisma la voz. Sabemos que honrar es mucho más que eso, ¿verdad que sí? Alabar también, aunque incluye la declaración de palabra, también incluye que es una expresión de honra y vamos a tener que sacrificarnos. También diga conmigo una forma de honrar, diga conmigo atenciones. Mire qué lindo dice Hechos 28:10. Vamos allá. Diga conmigo, prestando atención. Pero no es prestar atención de como usted me está prestando ahora mientras yo hablo, sino dar atenciones, cuidar al otro. Cuidar a la gente, cuidar al hermano, cuidar al sobrino, al primo, al tío, a mamá, a papá, cuidar. Incluye ahí mismo, cabe el servicio físico, la dádiva. En atenciones cabe todo. Diga conmigo, en atenciones incluye todo. Mire qué lindo, Hechos 28:10, dicen los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo. Mire qué lindo. Hechos 28:10. ¿Llegó? Voy a leer el 9. Hecho esto, también los otros, ahí es que estoy, ¿verdad? También los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ve, ahí bajó espirituloide. La honra de que te alabo, Señor. Diga conmigo, hay que bajarlo a la tierra. Esta gente Pablo le había ministrado incondicionalmente. Pablo no le cobró. Pablo llegó ahí por voluntad de Dios. Después de un naufragio, la isla de Malta. ¿Está conmigo? Pero dice que Pablo le metió mano al que sé yo quién que estaba enfermo, que era un principal de la aldea. Dios lo sanó y Pablo hizo allá y dice que le trajeron y predicó el evangelio. Y ellos, una manera de expresar gratitud. ¿Alguien dice amén? Y una manera de expresar agradecimiento y reconocimiento a Dios y a los hombres que había enviado para ayudarles. Mire, vuelvo y leo el verso 10. Ellos, los naturales de la aldea o de ese lugar, los cuales también, lean, nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarparon, cuando se iban, nos cargaron. Sí, Señor. Sí, Señor. Dígame. Diga. Sí. De todo. Sí, es cierto. En los campos todavía se usan. En el sur, en el norte, muchos lugares donde están supuestamente los pobres, es que son más ricos. Son gente que no tienen hambre. Nosotros pensamos en dar una libra de arroz y pensamos que mañana no va a hacer falta y no se la vamos a poder dar. Pero ellos dan de lo que tienen, tampoco se estresan, sino de lo que tienen. Porque Dios nunca nos va a pedir que demos lo que no tenemos, sino que demos desde lo que Él nos ha dado. El David reconoció que él no tenía nada, que todo lo había recibido de Dios. Y dice David en una de sus declaraciones y oraciones, dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque tiene idolatría con el dinero, con el dios Mamón, y es tacaño y mezquino, no puede entrar, no puede hacer la transición a tener esta expresión de honra, que es atenciones. Diga atenciones. En la cultura natural, cuando usted está atendiendo a alguien, si lo hace de corazón, el Señor lo recibe. En la natural, ¿sabe cómo le dicen, verdad? Entonces, como usted no quiere que le digan tumbapolvo, lambón, ¿no es así? Entonces usted, buscando privar su reputación, deja de servir y de honrar a un hermano o a un líder que Dios le ha dado. No importa que a mí me digan lambona, que me digan tumbapolvo. Si a mi autoridad le puedo servir y puedo pegarme de ellos o de ellas. Amén. No digo solamente de cualquier persona que Dios nos dé
debemos de reconocer lo que hay de Dios en esa gente. Eso no es lambonismo, eso es honra. Amén. Hay gente que tiene tanto rechazo que de que ellos hacen algo se sienten, me están usando. Se sienten usados, se sienten abusados. Ay, a mí nada más que me llaman, a mí nada más que me usan. ¿Sabe por qué usted se siente así? Porque tiene rechazo, tiene menosprecio y falta de identidad. Porque Jesús, sabiendo quién era y que el Padre le había entregado todo, se quitó la capa, se tomó un lebrillo, tomó una toalla y le lavó los pies que estaban llenos de pupú a todos sus discípulos. ¿Usted cree que lo que tenía era bizcochito, los pies de los discípulos? Después de un día de estar en un mercado comprando todo, ¿por qué nadie quería lavarle los pies a nadie? Porque eso era el trabajo de un sirviente. Alquilaban a un sirviente por una hora para estar en una cena especial, para que le lavara los pies a un esclavo o a un gentil. Porque en judío, entre judíos no se lavaban pies, porque eso era una deshonra, eso era una... ¿Por qué? Porque por cuanto lo que tenía que lidiar con mugre. Y Jesús lavó los pies de su discípulo, enseñándonos la más alta expresión de servicio y de humildad. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Diga, con muchas atenciones. Dile al que está a tu lado, deja tu indiferencia. No sea tan tosco. Sea amable. Tenga atención. Delicadeza. Dale caso a la gente. Amén. Sí, aprendemos a orar. Digamos un amén, así como para yo motivarme a terminar. Lo agarré, ¿verdad? Lo agarré, no se apure, no se apure. Y lo pesqué. Así que ya lo vimos. Atenciones, diga atenciones. Que nosotros nos caractericemos por ser gente atenta, ser gente amable, que no sepamos dónde poner. Otro llega a su casa y dice, ya viene esta molesta. Y usted piensa en la Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios, y el que aspira al liderazgo, tiene que ser hospedador. ¿Qué tiene que ser qué? Hospedador. Gente que no le gusta que la gente, nadie lo visite. Y no, porque visitar implica que tiene que limpiar, que tiene que ordenar, que tiene que cocinar. Todo eso es egoísmo, tacañería. Levanta la mano y diga aleluya. Y entonces cuando viene la visita, vienen a comerme lo que tengo, vienen a gastarme todo lo que tengo en la nevera y no traen. Yo sé que aquí nadie dice eso nada más soy yo que lo digo. Eso soy yo. De que no puedo recibir visita porque entonces me va a quedar la nevera vacía. La nevera vacía. Pero créame, con usted, el sentido, mire, para un judío, para un hijo de Dios del Antiguo Testamento, y antes de la ley incluso, porque eso se puso como una ley, el ser hospedador. ¿Está conmigo? Pero mire Abraham dice que nosotros, en el Nuevo Testamento dice, ¿están conmigo? Que nosotros debemos de ser hospedadores porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! Llegaron estos de sombra al patio de Abraham. Porque era una cultura, es que no podía. ¿Se acuerdan? Yo di una serie de la vasija. La vasija de misericordia, eso era una cultura que la ponían a la orilla del camino para que los transeúntes y los visitantes bebieran de esa vasija cuando estaban cansados. Pero si podían traer a la casa y lavarle los pies y honrar, porque Dios le había enseñado que eso es una honra y que Dios traía retribución a quien hacía eso, a un necesitado. Pero eso le dio, hazle todo eso. Después Jesús dice, a quien no te puede devolver para atrás, porque nosotros a un rico si le lavamos, no digo los pies, no, del cuerpo entero, como dijo Pedro. El Señor dijo, tranquilo, nada más los pies, que está limpio lo necesita nada más. Lo que está entendiendo, lo que te estoy enseñando es un principio, no te me emociones, es un principio. ¿Está conmigo? Entonces, dice que llegaron esos tres hombres, que era el Señor con dos ángeles. Y comienzan a hablar con Abraham. Y le manda a matar un cabrito. Le manda a hacer comida. Le manda a hacer muchísimas cosas. Léase Génesis capítulo 18 y otros. Porque varias veces el Señor visitó a Abraham. Y dice que hospedaron ángeles. Sí, pastora, pero mire, todo el que va a mi casa yo lo conozco. Yo sé que no son ángeles. Pero
pero son enviados, son la manera ¿verdad? La vía que Dios usa para poder bendecirte o expresar bendición a tu vida en esa área. Créame que ser hospedador es parte de la cultura de los hijos del reino de Dios en el nuevo pacto. Dígame. Es parte. Yo sé, me voy a enganchar ahí para destacar algo que no pasan. Ya casi, porque casi no tenemos, pero el año que viene le vamos a meter candela a eso. Cuando teníamos casas de gracia y células familiares. Nosotros nos dábamos cuenta cuando alguien el corazón le había cambiado y no quería que nosotros fuéramos más. Cuando al principio, cuando vamos para tu casa de una célula, hay casa de gracia, antes le decíamos casa de paz. Y entonces ahí, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere que vayan y le oren y de todo. Todo el mundo ahí atento, muy a ver, esperaban a uno, hasta un juguito le preparaban, las sillas ya estaban arregladas. Y la primera 3 o 4 semanas todo el mundo estaba. Pero después que como que ya comenzaban como a hartarse, literal, a ya no ser tan grata. ¿Sabes? La señal era, llegaban y la casa estaba mojada. Todo estaba desarreglado. La luz ya está apagada. Nosotros llegamos a lugares que apagaban las luces. No, le quitaban los bombillos de la sala. Y ¿cómo se llama? Los mentores tenían que estar con los celulares o pedir un bombillo, prender una televisión, algo. Pobre mentores, Dios mío. ¿Pero qué? Pero eso era cuando comenzaba el ambiente a ponerse hostil. Cuando, como dice María Elena, cuando una casa, cuando tú no preparas, eso espiritual, aplícalo a lo espiritual y a lo natural, para recibir a una visita, es una deshonra. Es una deshonra. ¿Y qué decir de una célula? ¿Y qué decir de una reunión de oración en nuestra casa? Eso es un gran privilegio, hermanos. Nosotros debemos de soltar y estoy orando al Señor para que nosotros soltemos esa predisposición, esa hostilidad, que nosotros dejemos de pensar que si alguien va a mi casa a hacer una célula y que vamos a hacer un servicio, una reunión para invitar amigos, o sea, para orar ahí entre la gente, como que es un fastidio, como que es una molestia, y algunos hasta se esconden, se meten en la habitación y no lo saca nadie. Eso es también una falta de respeto al que llega. Excepto que sea algo privado y que yo voy a hablar con Daisy, entonces Hansel se va. Pero si viene a visitar a la familia, viene a visitar a la familia, ¿fue? ¿Sí o no? Levanta la mano y diga aleluya. Si vamos a dar una célula, no vamos a dar una célula ni una reunión para uno o para dos. Entendemos que los inconversos van a actuar de diferentes maneras, pero estamos asumiendo que somos cristianos. Los inconversos los perdonamos porque ellos son ignorantes, pero un cristiano no puede actuar así, con tanta hostilidad, con tanto menosprecio a la palabra y a la gente. ¿Verdad que no? No, un cristiano no actúa de esa manera. Diga conmigo, hospedador. Y lo último, con cual te voy cerrando esta mañana, forma de honrar, ya la tocamos, pero le doy la cita bíblica que lo puede ayudar a usted a avalarlo, es honrar a Dios con los bienes. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con los bienes. Lo voy a leer porque a mí se me olvida el texto. Y con las primicias, sí, de todos tus frutos. Pero vamos a leerlo, porque ese creo que es el último texto que vamos a leer hoy. Proverbio 3:9. Esta es una manera, la vimos anteriormente, que es honrarlo con la retribución económica, pero aquí específicamente en el área de los bienes, Proverbio 3:9. Aleluya. Sí, dice la escritura. ¿Están ahí? Dice la escritura, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias
de todos tus frutos, y la recompensa o el resultado será, verso 10 que dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y dice el 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová o la disciplina, ni te fastigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Yo pensaba que cuando me corregían y me disciplinaban a que me odiaban, querían acabar con mi vida. No, dice que como el Padre ama al Hijo, así Dios nos ama también. Y así mismo nos corrige. Y el verso a destacar aquí, el verso 9, donde dice que le honremos con nuestros bienes. No con imposición, no por miedo al devorador, sino porque es una expresión de honra, que es el diezmo, que es la ofrenda, que es la ayuda a un necesitado, que es una compra a alguien que lo necesita. Diga, honrar a Dios. Y a la vez es una honra para la persona también. Amén. Así que la forma de honrar errada es, según Romanos 1:25, es honrar a la criatura, que es idolatrar. Diga conmigo, no voy a idolatrar a nada, ni a nadie. Amén. Dice que los hombres impíos honraron y dieron honra a las criaturas más que a su creador. Eso habla de idolatría en Romanos 1:25. Otra forma de honrar errada, ya le dije una, honrar a la criatura o idolatrar algo o a alguien es deshonra. Amén. Una forma de honrar errada, también dice la escritura en Isaías 29:13, que es la forma hipócrita de apariencia o de labios. Hay una forma de honra que es errada, que es incorrecta, que Dios no recibe. Bueno, la alabanza, la dádiva, el trabajo, pero no lo hago de corazón, sino que lo hago hipócritamente, de apariencia o de labio. Así no, esa no es la voluntad de Dios, que lo hagamos así. Amén. Isaías 29. Ahí quiero leerlo. Dice el verso 13. Dios le dice, si usted está ahí, podemos leerlo. ¿Qué dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. ¿Cuál es el problema allí? Está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ay, que el Señor nos dé entendimiento en su palabra. Honra de labio. Dios recibe la honra del corazón. Mire el 43:23. Otra cosita que Dios le dice. Mira ahí un detallito allí. 43:23. ¿Está ahí? Mire qué dice. No me dijiste. Vamos a ver el 22. Dios le está haciendo un reclamo al pueblo de Israel y le dice, no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Dígame si está ahí. Qué pena, ¿verdad? Vamos a leer el 22 todos. Dice Dios, no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. 23, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Y ahí comienza a hablar todo lo que había que presentar para presentar la ofrenda. Pero dice que ellos se cansaron, se fastidiaron de Dios y no lo honraron con sus sacrificios. Y otros lo honraron solo de boca. Que el Señor nos libre y que el Señor nos ayude a crecer en la fe. ¿Para qué? Y volvemos a donde comenzamos.
Primera de Corintios, Pablo decía, yo espero que a la medida que ustedes crecen en la fe, nosotros podamos ser muy engrandecidos. Y que hablaba de que lo que le esperaban en ese engrandecimiento era honra, que lo honraran, que honraran la palabra que le había enseñado, que obedecieran, que tuvieran gratitud, que fueran generosos, que dispensaran de lo que ellos tenían para el apóstol y para su misión, como de hecho otras iglesias lo hacían. Amén. Que el Señor nos haga crecer. Porque a la medida que Cristo crece en nosotros, que crecemos en la fe, la honra no será un peso ni una imposición, sino la expresión de una naturaleza.